Diario, yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa declaró un estado de excepción en todo el país sudamericano. El gobierno de Argentina, liderado por el presidente Javier Milei, se prepara para un crucial pago de casi $1.000 millones a tenedores de bonos extranjeros. El ministro de Relaciones Exteriores del país hebreo, Israel Katz, expresó al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, la necesidad de su país de terminar la guerra con Hamas. En Alemania, agricultores han iniciado protestas contra un plan del gobierno para eliminar las exenciones fiscales en el diésel utilizado en la agricultura. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, pues el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, declaró un estado de excepción en todo el país, incluyendo las cárceles, debido a una grave conmoción interna, tras la fuga de Adolfo Macías, líder de una banda criminal vinculada al narcotráfico. Este estado de excepción, con duración de 60 días, permite la intervención de la policía y las Fuerzas Armadas para controlar las alteraciones al orden. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció un estado de excepción en todo el país, incluidas las cárceles, debido a una grave conmoción interna. Esta medida se toma tras varios incidentes, destacando la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, una banda delictiva presuntamente vinculada al tráfico de drogas. Noboa enfatizó que no negociará con terroristas y que la violencia y criminalidad han aumentado, especialmente en centros penitenciarios. El estado de excepción, con una duración de 60 días, permite la movilización de la policía y las Fuerzas Armadas para controlar las alteraciones al orden. Además, se ha impuesto un toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, restringiendo la libertad de tránsito, excepto para servicios esenciales y periodistas. La fuga de Fito ha intensificado la tensión en las cárceles, con incidentes reportados en al menos 6 centros penitenciarios. Más de 3.000 policías y militares buscan a Macías, mientras la Fiscalía de Ecuador ha iniciado una investigación. Los choneros están vinculados al tráfico marítimo de drogas y han colaborado con carteles como el de Sinaloa en México y el Frente Oliver Sinisterra en Colombia. Ecuador, estratégicamente ubicado entre Perú y Colombia, se ha convertido en un punto clave de tránsito para la cocaína destinada a Estados Unidos y Europa. Los choneros también han sido acusados de controlar las principales prisiones de Ecuador, lo que ha contribuido a la violencia en el país. La situación actual destaca los desafíos de seguridad y el impacto del crimen organizado en Ecuador. En la noche del 8 de enero hubo terribles episodios de violencia en Quito y otras ciudades de Ecuador. La Policía Nacional confirmó que 3 de sus agentes fueron secuestrados en Machala, mientras que otro fue secuestrado en Quito. Se difundió un video que mostraba a un policía secuestrado en la capital siendo amenazado por 3 hombres armados, aunque el estado del oficial sigue sin conocerse. La policía anunció que unidades especializadas estaban activadas para localizar a sus compañeros y aprender a los responsables. En el centro de Quito se detectó la presencia de explosivos en un puente peatonal en el Trébol que detonaron y dañaron la estructura. En el sur de Quito, cerca de una gasolinera, se encontró un automóvil con cilindros de gas en su interior y equipos especializados lograron contener la emergencia. A nivel nacional, la situación fue similar, con emergencias atendidas en Esmeraldas debido a explosivos y vehículos en llamas, así como en Cuenca, Riobamba y Machala. Se sugiere que estos ataques podrían ser una respuesta del crimen organizado a las medidas de estado de excepción y toque de queda implementadas por el gobierno de Daniel Noboa en respuesta a la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda criminal de Los Choneros. Bien, y debido a la declaración de estado de excepción en Ecuador, nos enlazamos con el economista y analista político Julio Clavijo para abordar la situación que vive el país sudamericano. Julio, bienvenido a Informe Diario, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Bien, Julio, quisiera iniciar obviamente en medio de todo este asunto que se está desarrollando en Ecuador con consultarte, ¿qué factores son los que han llevado a que el presidente Daniel Noboa declare el estado de excepción en Ecuador? Primero que todo hay que tener claro algunos antecedentes, ¿no?
Hace algunas semanas atrás se destapó un caso por la Fiscalía General del Estado denominado Metástasis. Dicho caso no solamente que reveló la infiltración del crimen organizado en distintas instituciones del Estado, entre ellas el Consejo de la Judicatura, policías y demás, sino que también que despertó en el presidente acciones cruciales y claves, como el traslado en ese momento de Fito hacia la cárcel de máxima seguridad. Una vez que se dio eso y empezó a tomar el presidente acciones claves en contra del líder de los choneros, empezaron a darse y suscitarse eventos claramente de índole terrorista, ¿no? Y un punto sumamente importante también, y es que queremos saber, es cuál ha sido la reacción de la población al hecho de que militares tengan facultades para controlar las calles y sobre todo las cárceles. Apoyo porque la situación en realidad ya no estamos hablando de un crimen o delincuencia común, sino estamos hablando ya, me atrevo a decir ya, porque hace unos minutos ha sido tomado por parte de estos terroristas el canal TC Televisión en vivo mientras se está transmitiendo noticias. Estamos hablando ya de narcoterrorismo. Han sido una serie de actos y amenazas veladas que no solamente se nota que responden al temor por parte de estos líderes del crimen organizado, por parte del endurecimiento de las penas y las acciones importantes que el presidente va a tomar, entre ellas el anuncio que hizo sobre la creación y construcción de 2 cárceles de máxima seguridad el próximo mes, y también el presentar e incluir recientemente nuevamente para consulta popular la pregunta de extradición. Entonces eso ha desatado una ola de violencia importante y sobre todo, como podemos ver, muchos actos de terrorismo organizado a nivel nacional, ¿no? Julio, a propósito que hablas y mencionas las cárceles, es sumamente importante también saber si en Ecuador ellas están dominadas por grupos vinculados al narcotráfico. A raíz de las revelaciones que se dieron por parte del caso Metástasis, se pudo deducir que sí. Y justamente en reacción al caso Metástasis, donde se reveló que el anterior director del SNAI, de gobiernos anteriores, tenía una cercanía en ese entonces con el capo y líder del narcotráfico, Fito, y Leandro Norero, se dieron estos movimientos que lógicamente pusieron en sobrealerta a los grupos de crimen organizado, y en consecuencia de eso se dieron las fugas respectivas, ¿no? También está fugado el señor Pilco, que hace pocos días, después del anuncio del caso Metástasis, la fiscal general de la Nación reveló que había una organización para asesinarla a ella por parte de este señor, y que presuntamente el señor Pilco también fue uno de los vinculados al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Hoy en Ecuador, Julio, es vital e importantísimo la seguridad que pueda brindar el gobierno hacia toda la población. Te agradezco por la información, Julio. Muchas gracias por estar con nosotros en Informe Diario. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa y volvemos enseguida. Gracias a usted. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Bien, vamos a retomar la conexión con Julio Clavijo debido a una terrible noticia que sucedió el día de hoy tras la toma de TC Guayaquil. Julio, te damos la bienvenida nuevamente. Por favor, si nos puedas contar un poco sobre qué es lo que sucedió el día de hoy. Sí, como parte de las acciones que vienen sucediendo desde la mañana, los grupos de crimen organizado vienen realizando una serie de acciones terroristas. Dentro de ese marco,
se tomaron el canal de televisión pública del Estado, TC Televisión. De igual forma, se están desarrollando otro tipo de eventos como este, todo con el objetivo de tratar de amedrentar y que el presidente de la República cambie su posición, dado que él dejó muy en claro que él no va a negociar con terroristas y dado que está llevando a cabo políticas importantes y fuertes para combatir el crimen organizado y la delincuencia organizada, estos están reaccionando con este tipo de actos terroristas inaceptables, inauditos y sobre todo injustificables por donde se los vea. Julio, tengo entendido que la policía trató de ingresar al estudio de televisión, ¿no? Al canal, a la casa televisora. Coméntanos si es que lograron ingresar, si es que las personas que claramente el tema de la vida y la salud prima en este momento estaban, ¿no? El presentador, la gente que está obviamente dentro del estudio, los técnicos, el switcher, los productores, camarógrafos, en fin. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, en este momento nuevamente está tratando de ingresar la Policía Nacional. Está organizándose un operativo para tratar de rescatar a los secuestrados. Todos los presentadores y trabajadores fueron intervenidos, como se puede apreciar en las imágenes, durante una transmisión en vivo, la que normalmente se realiza a la hora del almuerzo o en la tarde para hacer un resumen de las noticias diarias, ¿no? Y fue, de hecho, esto es algo mucho más impactante y tú nos puedes rectificar porque obligaron a uno de los presentadores a transmitir en vivo el pedido de que retiren el ingreso de la policía. Sí, es correcto. En este momento están secuestrados. El grupo especial de la policía está organizándose para ver de qué forma se logra rescatar a la vida, sobre todo, y la integridad de aquellos que se encuentran atrapados en el canal de televisión y justamente continúan transmitiendo en vivo. Esto es, una vez más, un hecho terrorista inaudito y llevado a cabo por grupos narcoterroristas que están tratando de amedrentar y que el presidente claudique en las acciones que está buscando tomar justamente contra este tipo de grupos de crimen organizado. Lamentable lo que está pasando, Julio. Ojalá que esto pueda llegar a un término y de la manera más salomónica posible. Es un hecho histórico y de todas maneras sin precedentes. Nosotros vamos a estar atentos a lo que suceda. Seguramente vamos a retomar la comunicación contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa, y buena tarde. Bien, nosotros vamos a continuar con la información porque el gobierno argentino, bajo la dirección del presidente Javier Milei, se encuentra ante un desafío crucial: realizar un pago de casi $1.000 millones a tenedores de bonos extranjeros. En medio de negociaciones continuas con el Fondo Monetario Internacional, Milei busca restaurar la confianza de los inversores en Argentina, un país que ha enfrentado repetidas defaults debido a las acciones de gobiernos previos de izquierda y el kirchnerismo, que dejaron una profunda crisis económica. El gobierno de Argentina, liderado por el presidente Javier Milei, se prepara para un crucial pago de casi $1.000 millones a tenedoras de bonos extranjeros, mientras continúan las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Este pago, que se debe realizar esta semana, se produce en un contexto donde Milei busca restaurar la confianza de los inversores en Argentina, un país que ha caído repetidamente en default tras las acciones del gobierno de izquierda previo y el kirchnerismo, que dejaron una severa crisis económica. El interés de varios bonos en moneda fuerte vence el martes, siendo una prueba significativa para el recién asumido Milei, quien prometió reformar la economía de Argentina, la segunda más grande de Sudamérica. A pesar de la escasez de fondos, el gobierno planea hacer frente a estos pagos, en parte con reservas extranjeras reforzadas por las medidas iniciales de Milei. El cumplimiento de estos pagos es crucial mientras Argentina negocia con el FMI para reactivar un programa de ayuda de $44.000 millones. Según el portavoz de Milei, Argentina no busca un nuevo programa ni financiación adicional. Las conversaciones actuales apuntan a desbloquear un desembolso de $3.300 millones necesario para pagar al FMI a fin de mes.
La situación económica y las negociaciones con el FMI son observadas de cerca, dado que la estabilidad financiera de Argentina tiene un impacto significativo tanto en los mercados emergentes como en la confianza de los inversores internacionales. El proyecto de ley Bases y Puntos de Partida por la Libertad de los Argentinos, impulsado por el presidente Javier Milei, fue debatido este martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El proyecto consta de 644 artículos que modifican o derogan leyes. Entre ellos incluye la ratificación del decreto de liberalización laboral que han intentado detener a través de los tribunales. La semana pasada, Milei buscó el respaldo de las fuerzas políticas para su proyecto, anunciando una respuesta necesaria para la situación de emergencia nacional y como medida preventiva contra una catástrofe en Argentina. Sin embargo, la Cámara Nacional del Trabajo de Argentina aprobó una medida cautelar en contra de otra herramienta implementada por Milei, el decreto de necesidad y urgencia, que forma parte de su plan de liberalización económica. Este hecho subraya la fuerte oposición por parte de la izquierda a las medidas propuestas por Milei. Sin embargo, la grave crisis en Argentina requiere de cambios estructurales. En una reunión en Tel Aviv, Israel Katz, ministro de Relaciones Exteriores del país hebreo, discutió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, la urgente necesidad de poner fin al conflicto con Hamás. Katz destacó la importancia de asegurar el retorno de rehenes israelíes y garantizar la seguridad de su población. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, expresó al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, la necesidad de su país de terminar la guerra con Hamás. Esta declaración se dio durante una reunión en Tel Aviv, donde Katz enfatizó la importancia de asegurar el retorno de los rehenes israelíes y la seguridad de su pueblo. También señaló que los civiles evacuados de ciudades en el norte de Israel, debido a los combates transfronterizos con los combatientes de Hezbollah en Líbano, aún no pueden regresar a sus hogares. Katz hizo un llamado a ejercer una presión diplomática intensa sobre Irán y Hezbollah para alejarlos lo más posible, subrayando que evitar una guerra con Hezbollah es crucial, ya que, según él, destruiría el Líbano. Además, destacó la necesidad de presionar ahora para evitar una guerra en el futuro. Por su parte, Blinken, quien llegó a Israel tras visitar otros países de Oriente Medio, reconoció la situación desafiante en la región. Comentó sobre los esfuerzos de Katz para aumentar la conectividad e integración en Medio Oriente y mencionó la posibilidad de oportunidades reales a pesar de los desafíos actuales. Blinken enfatizó la importancia de superar este momento crítico y asegurarse de que incidentes como el del 7 de octubre no se repitan. La quinta visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Israel desde el inicio del conflicto en Gaza está centrada en buscar fórmulas para evitar una escalada del conflicto en la región. Blinken expresó que compartirá con el presidente Joe Biden las opiniones recopiladas durante su visita a varios países de la región, incluyendo Turquía, Grecia, Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Blinken ya tuvo reuniones con el presidente israelí Isaac Herzog, el ministro de Defensa Yoav Gallant y con el primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien le reafirmó el apoyo de Estados Unidos al derecho de Israel a defenderse para evitar que se repitan los ataques del 7 de octubre. Además, insistió en la importancia de evitar más daños a civiles y proteger la infraestructura civil en Gaza, según comunicó el Departamento de Estado. El secretario de Estado de Estados Unidos también tiene programada una visita a Cisjordania, donde se reunirá con las autoridades palestinas, incluido el presidente Mahmoud Abbas. El secretario de Estado de Estados Unidos llega en un momento en el que las autoridades militares israelíes anticipan una nueva fase menos intensa de la guerra, más enfocada en operaciones selectivas. Herzog agradeció el apoyo de Estados Unidos, manifestando que la batalla actual está vinculada con la humanidad y los valores del mundo libre. También criticó la denuncia contra Israel presentada por Sudáfrica en la Corte Penal Internacional, calificándola de atroz y absurda, y acusó a Hamás de buscar la destrucción y aniquilación de Israel. Bien, hemos llegado a la parte final. Nosotros nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos.